Todo honor, toda gloria y toda majestad se han dado a nuestro Padre Celestial. Bendito y glorificado sea Él. Todo esto y mucho más en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Salvador divino. Aleluya. Bueno, hermanas y hermanos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos una vez más anunciando las buenas nuevas del reino para cada corazón, cada alma, cada espíritu que anhela la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanas y hermanos de mi canal, Face, Messenger, blogs y también, pues, hermanas y hermanos, todo lo que están en WhatsApp. A cada uno de ustedes un fuerte abrazo, hermanas y hermanos, amigas y amigos. De igual manera, todo lo que están también en mi Kawaii y TikTok, Radio La Verdad Final, en 7 medios de comunicaciones virtuales, anunciando la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, hermanas y hermanos, fuerte abrazo y un shalom eterno para cada uno de ustedes. Donde quiera que se encuentre, siempre ahí llegará Radio La Verdad Final, con las buenas nuevas del reino a cada corazón, cada alma, pues, que desea la palabra de nuestro Padre. Amén. Entonces, con todas estas palabras, les envío un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre y le enviamos también un shalom eterno. Bueno, ya hemos terminado el libro de Gálatas, solamente me toca recalcar algunos puntos, hermanas y hermanos. Amén. Aleluya. Ya me he despedido también, pero los hermanos ya de Kawaii y de TikTok ya lo saben. Antes de entrar al libro de Efesios, vamos a tomar Tesalonicenses segunda, capítulo 1 y 2, nada más. Vamos a adornar nuestros estudios de Efesios con las profecías. Solamente 2 capítulos. Segunda de Tesalónica, capítulo 2, no, que diga capítulo 1 y 2, nada más. Después estaremos comenzando a estudiar, como hemos prometido, el libro de Efesios en alta calidad de estudio. Así que, hermanas y hermanos, no se lo pierdan. Ahora solamente algunas palabras para cada uno de ustedes. Ya los hermanos de TikTok ya lo saben, que vamos a estudiar Segunda Tesalonicenses capítulo 1 y 2, antes de iniciar nuestro estudio en el libro de Efesios. Amén, aleluya, amén. Entonces, algunas cositas que a veces trato de hacerles recordar en esta gran oportunidad que tenemos para llegar a cada uno de ustedes es: acuérdense, hermana y hermano, la palabra de nuestro Padre Celestial dice: falta de conocimiento se pierde mi pueblo. Y cuando dice estamos en los tiempos angustiosos, en los tiempos peligrosos, no se refiere solamente a las guerras, temblores, terremotos, etcétera, etcétera. Se refiere mayormente en la palabra en la enseñanza falsa, una doctrina falsa que está, pues, en todas las naciones de la tierra, engañando a muchos hermanas y hermanos, y mucha gente va a buscar a ellos. Amén. Donde uno predica la verdad, pues pocos te van a seguir. Y cuando prediques la mentira, siempre van a estar ahí la gente. ¿Cierto? Siempre usted lo ve. Por ejemplo, en la teología de la prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, los tiempos peligrosos también se refiere a aquellos que estamos en peligro en sentido de la enseñanza de la doctrina verdadera. Casi se ha perdido la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina que nos ha dejado nuestro Salvador. Para ello Satanás ha levantado varias religiones para hacer confundir. Y nuestra tarea es, hermanas y hermanos, traer a los hermanos a la verdadera enseñanza que nos ha dejado nuestro Salvador. No invitándolos a nuestra religión, sino invitándolos a estudiar, investigar, antes de tiempo, fuera de tiempo. No crean cualquier cuento, cualquier enseñanza así por así. Aunque fuera de mí, siempre tenga celos, tenga cuidado, investiga, analice todo lo que yo digo. Amén, aleluya. Entonces, eso es lo que quería decir. Y vamos a analizar algunos, hermanas y hermanos, de los 6 capítulos que hemos estudiado el libro de Gálatas.
Capítulo 1 nos ha enseñado del verso 6, no voy a comentar todos los versos, sino algunos puntos importantes de los capítulos. Capítulo 1 nos ha enseñado, nos ha advertido a todo predicador, a todo pastor, seguirá advirtiéndonos la palabra de nuestro Padre Celestial hasta el fin de los siglos. Amén, aleluya. Entonces, dice la palabra, cualquier persona que predique un evangelio diferente, quiere decir una buena noticia diferente, sea maldito, dice la palabra, sea anatema. Claro, Reina Valera utiliza la palabra técnica, anatema, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta. En otras traducciones encontramos donde dice, pues, Gálatas 1, un solo verso nada más, Gálatas 1:9 dice así: como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno de ustedes predica diferente evangelio o las buenas nuevas del reino que han recibido, sea anatema. Entonces todo aquel que predique, sea pastor, reverendo, papa, apóstol, profeta, profetiza, cualquiera persona que predique un mensaje diferente de lo que han dejado nuestro Salvador y sus servidores, llamados apóstolos o discípulos. Amén. Entonces cualquiera persona, cualquier religión que predique un distinto, las buenas nuevas del reino, sea anatema. Entonces eso es lo que nos advierte a cada uno de nosotros, hermanas y hermanos. Porque mucha gente a veces corre cuando en otras religiones, ¿se acuerda? Para de sufrir, y otras religiones, hermanas y hermanos, que en donde hacen milagros, sacan Satanás, las hermanas danzan como pulgas, hablan lenguas. En esas religiones, en esas denominaciones, tenemos que tener mucho cuidado. No garantiza aquella iglesia, aquella congregación, aunque hable lenguas, aunque sane enfermos, no garantiza que está en la verdad de la palabra. Amén. Aleluya. Entonces, hermana y hermano, tengan mucho cuidado, no porque en esa congregación hacen sanidad, hablan lengua, profetizan, echan fuera a los demonios, ellos están en verdad. Y así van corriendo la gente, piense que esa religión es la verdadera. No, hermanas, no es así. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque en Mateo capítulo, amén, aleluya, capítulo 7, verso 21, 22 a 23, vamos a dar lectura. Amén, aleluya. Dice así, en 3 versos nada más. Ya no decimos nosotros versículo, ¿no? Amén, aleluya. Ya no, sino verso o en hebreo pasuk. Amén. Entonces dice Mateo capítulo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor, tal como está, voy a dar lectura por cuestión de estudio. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22, verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera los demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén, aleluya. Y el verso 23, entonces nuestro Salvador, así que en el juicio final, donde tenemos que dar todo cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida, muchos pastores, hermanas, dirán esta palabra que está escrito en la palabra de Mateo, ¿no? Amén, en el libro de Mateo. Amén, donde dice, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hablamos lengua. Amén, en tu nombre, hermanas y hermanos, hicimos muchos milagros. A ver, si han hecho lo correcto o no, vamos a ver en verso 23, ¿qué le dice nuestro Salvador? Y entonces les declarará, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Acá Reina Valera en verso 23 está mal, la mitad de verso, ahorita le vamos a corregir. Entonces, las personas se van de nuestro Salvador, Rey de Reyes, diciendo, ¿por qué nos arrojas o nos mandas al lago de fuego y azufre? Ahí comienzan a reclamarle. No es que lo arroja nuestro Salvador,
en el juicio final nuestro Padre, nuestro Salvador no lo va a arrojar, la persona se va a ir solo, ¿no? Entonces va a reclamar en ese tiempo de juicio, pues, Adón, amo, o Señor, ¿por qué nos mandas a este lugar? ¿O por qué permites que vayamos a este lugar si en tu nombre profetizamos? En tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre hicimos sanidad, resurrección, etcétera, etcétera. Y nuestro Salvador, en el juicio final, nuestro Padre eterno le contestará: nunca les he conocido. Apártense de mí, hacedores de maldad, dice Reina Valera. Ahora rápidamente vamos con... A ver, Kadosh y Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Solamente el verso 23 dice... Todo también, ¿no? Vamos a ver rápidamente antes que nos gane el tiempo. Mateo 7, 21 al 23. No todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22. En aquel día muchos me dirán mi amo, mi amo. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera a los demonios? ¿No? ¿No echamos, dice, demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Verso 23, entonces le diré en sus propias caras. Esta es palabra real de nuestro Salvador divino cuando estaba aquí en la tierra, ha dejado pronunciado y escrita esta palabra. Entonces dice, esta palabra es legal, original de la palabra de nuestro Redentor. Jesucristo, Yahshua, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo. El verso 23 dice, entonces le diré en su propia cara, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá, quiere decir de los mandamientos de la ley. Amén. O de las instrucciones, ¿no? Y acá dice simplemente hacedores de la maldad. Terrible, la Reina Valera. Ahora otra traducción, vamos con Nueva Traducción Viviente, aleluya. Verso 21 al 23. No todos el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22. El día del juicio, eso es lo que le estaba diciendo en el juicio final. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Acá no hay interrogación, que como tampoco en Kadosh, la Biblia Kadosh tampoco no tiene interrogación, ¿no? Pero acá a veces tiene interrogación, como si estuviera interrogando, preguntando fuerte, ¿no? Entonces, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos los demonios en tu nombre, y hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Por qué permitas que seamos condenados, como decir, ¿no? Entonces nuestro Salvador nos contestará todo genérico lo que estemos mal en la doctrina de la palabra. Estamos mal enseñados en la palabra. Amén, aleluya. Estamos falseando el evangelio de las buenas nuevas del reino. O estamos robando, estamos aprovechando de las cosas de nuestro Padre Celestial. Estamos oprimiendo a los huérfanos, a las viudas, etcétera, etcétera, etcétera. O algunos no quieren predicar, no quieren estudiar la palabra, amén, etcétera, etcétera. Entonces nuestro Salvador le va a contestar, pero yo les digo, responderé, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que violan, quebrantan las leyes del Altísimo. Entonces la Reina Valera suaviza disimuladamente la palabra, hacedores de maldad, es genérico. Pero en cambio la traducción Kadosh y Nueva Traducción Viviente es directa, simple y sencillo para entender. Entonces, hermana y hermano, amiga y amigo, no garantiza, sin una religión, saca demonios, habla lengua, racatacamba, la malaquita, el otro, etcétera, etcétera. Los demonios también pueden hacer milagros en una iglesia. Los demonios también pueden hacer danzar a las hermanas. Los demonios también pueden profetizar a las hermanas o al pastor, a quien quiera. No garantiza total. Entonces,
El obrero, el pastor, las hermanas, los ancianos tienen que tener discernimiento de qué espíritu está moviendo a la congregación en alabanza, en adoración. Porque acuérdense, en cada congregación del mundo, en toda la tierra, hay demonios, miles de demonios en cada congregación. Amén, aleluya. Para hacerle equivocar al pastor, para hacerle sueño, flojera, le cierran el entendimiento de la gente, no escuchan, no entienden nada y están durmiendo, algunos rascando la uña, algunos chateando, no les interesa. Eso es la que está haciendo los demonios que están en cada congregación. Hay miles de demonios en cada congregación que usted no ve. Usted tiene bancas bastante vacías, ahí están sentados. Ahí están sentados tus invitados. Amén, aleluya. Por eso algunos dicen no hay que tener ni siquiera una silla vacía. Si no, levántalo y ponlo, guárdalo. Amén. Ahora viene un hermano, hay que sacarlo de esa silla y ponerlo porque el hermano va a ocupar. Pero jamás sillas, bancas vacías. No debe haber en la congregación porque se van a sentar ahí los demonios. Entonces, los obreros, nosotros tenemos que saber. La congregación, la iglesia, congregación es reunirse. ¿Quiénes se reúnen? Grupo de personas, somos soldados. Así que a una reunión, a la congregación que vamos a alabarle y glorificar, vamos a entrenar para la guerra. Debe ser un cuartel del ejército de los cielos cada congregación. Cada lugar donde usted se congrega es un cuartel de nuestro Padre Celestial para prepararla a los soldados de nuestro Padre Celestial para que puedan pelear la buena batalla de la fe, preparar para los últimos tiempos. Porque hermanas y hermanos, a veces el obrero no está tan preparado para todo esto, entonces simplemente, hermana, no es posible, y veo en infinidades a nivel mundial de las congregaciones, 2 versos, a veces un verso, a veces 3 versos, en todo el culto el pastor lee. ¿Cómo se va a alimentar los hermanos con 2, 3 versos? Los demás son sus suposiciones, consejos como si fueran psicólogos, hablando de su propia boca a los pastores. Hable y hable y hable y hable. Emociones nada más, y a veces por la emoción las hermanas dicen, hermano, alabe, el pastor dice, alabe al Señor, ¿no? Y las hermanas alaban, a veces sin querer queriendo, a veces por no quedar mal, alaban. Usted, hermana, tiene que obligar a su pastor que les dé alimento sólido, no solamente la lechecita espiritual, porque para este último de los tiempos necesitan la congregación, las ovejas de nuestro Padre Celestial, metralletas, bombas espirituales que son alimentos sólidos de la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén, aleluya. Entonces, uno va a aprender la palabra de nuestro Padre Celestial. Desde el que comienza el pastor a predicar debe ser solamente la palabra, con sus fundamentos y contextos. Entonces las hermanas van anotando y van aprendiendo, y en un año pues dominan tal vez un libro, ya lo dominan de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Yo sé que muchos hermanos que están estudiando con nosotros ya dominan el libro de Apocalipsis, que hemos terminado, ya dominan los machos cabríos, dominan, vamos a repetir posiblemente el libro de Hebreos, y ya dominan el libro de Gálatas, están dominando ya. Esa es la única forma de enseñar, predicar a nuestros hermanos que desean aprender la palabra de nuestro Padre Celestial, para que en esa congregación, en esa reunión se levanten obreros de verdad, amén, profetas de verdad, guerreros de verdad, que hablen lenguas y pueden interpretar lo que están hablando la lengua. Si no, aquel que habla lengua y no hay un intérprete debe callarse, dice la palabra. No hay garantía que la hermana que hable desordenadamente palabras, ¿no es cierto?, saltando, sudando.
no hay garantía en eso que la hermana está bien con nuestro Padre Celestial. Porque hemos leído ya Mateo, ¿no es cierto? Ya nos ha dicho la palabra, nuestro Salvador nunca les he conocido. Entonces, ¿dónde está la garantía de nuestra salvación? En conocer la palabra. Por eso dice falta de conocimiento perece mi pueblo, porque desecharon el conocimiento. Entonces, hermanas y hermanos, cuán importante es conocer la verdadera enseñanza de nuestro Salvador. No está en grupo ni está en pastor, sino está en la palabra de nuestro Padre Celestial. Ahora que tenemos Biblias transgiversadas, malas traducciones, ¿qué tiene que preocuparse el obrero? Estudiar varias traducciones. Por eso nosotros tenemos 20, casi 21 clases bíblicas. También dominamos el libro de Enoc, dominamos el libro de Melquisedec, todo eso. Entonces, gracias a nuestro Padre Celestial, que todavía no me ha llamado, no tengo una congregación, porque imagínate si hubiese tenido congregación y enseñase un evangelio diferente, sea anatema por engañar a los hermanos. Yo 30 años, acuérdense que yo he pertenecido solamente para bautizar, ¿no? En la IP, Iglesia Evangélica Peruana. Después de bautizarme unas cuantas semanas, me he retirado de esa congregación. Amén. Aleluya. Entonces de ahí, gracias a nuestro Padre Celestial, gracias al amor que yo también he tenido al Padre, nunca nos hemos separado del Padre. 20 años predicando a las 5 de la mañana a 40, 50 mil personas. 8 o 6 bocinas del cerro Altura, todos abajo escuchando a las 5 de la mañana la palabra de nuestro Padre Celestial, hasta que nos denunciara por la bulla. Después de 5 años, después estábamos predicando en las tardes, después nos ha traído aquí y ahora estamos a nivel mundial anunciando la buena nueva. Entonces en ese tiempo de 20 años yo también era evangélico cristiano, predicaba lo que predican todos los pastores hoy. Entonces cuando llega la restauración, una televisión viejita, ya les he contado, muchos de ustedes lo saben, entonces la restauración no me trajo un hombre, no me trajo una religión, sino el Padre trajo desde Honduras a una televisión viejita. Así llegó para mí la restauración. Entonces de ahí he pedido perdón a todos los hermanos que yo he predicado mal, a los 40, 50 mil personas que escuchaban cada mañana. Les he pedido perdón públicamente que le estaba predicando. Y cuando ya comencé a predicar, se burlaban, etcétera, etcétera, la restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hermanas y hermanos, tenemos que prepararnos bien, especialmente los que quieren predicar, los que anhelan de ser obreros, porque no puede ser un obrero inexperto en la palabra, no puede ser, ¿no? Entonces, se anhela ser obrero de nuestro Padre Celestial, trabajar, guiar a sus ovejas, tiene que estar bien preparado en toda la Biblia, alimento sólido, alimento leche espiritual no adulterada. Para ello, el obrero tiene que estudiar como médico. Amén. Que no tiene fin para el estudio, en la Biblia es igual. Tenemos que estudiar mejor que el médico. Amén. Solamente de esa manera vamos a llegar a la verdad. A veces estudio un mes completo la palabra. Me gano 100, 200 soles, a veces guardo para mi comida, para mantenerme los meses. Y sigue estudiando la palabra. Muy pronto le va a presentar una Biblia nueva. Ya lo estoy tomando viejito. ¿De acuerdo que con esta Biblia comenzamos a predicar por nuestro canal? Era nuevecita, está viejito. ¿Por qué? Porque estudiamos diariamente la palabra de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro anhelo no es hacer confundir a los hermanos, sino predicar la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanas y hermanos, tenemos que preocupar. Imagínate usted como pastor, yo como predicador, las hermanas se vayan al infierno. Le has enseñado mal, doctrinado, yo he doctrinado también a otros mal. Vamos a dar cuenta por esas ovejas. Amén. Hay que tener cuidado, hermanas y hermanos, ¿no? Entonces todo esto, antes que nos gane el tiempo, hermanas y hermanos, vámonos entonces. Entonces, el capítulo 1 nos advierte, ¿qué puede decir?
es un código de defensa de la Biblia, de las Santas Escrituras, que está en Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, de que nos dice, amén, cualquiera persona, un ángel que sea, que predique un evangelio diferente, sea maldito. Eso es uno de los puntos. El otro punto nos cuenta en verso 17, que diga 12 y 13, nuestro hermano, hasta 14, nos cuenta su vida de nuestro hermano Saulo. Entonces, por ese motivo, ¿por qué razón se escribe el libro de Gálatas? Por la causa de las tradiciones, ¿cierto? Porque nuestro hermano Saulo, en el primer viaje, cayó mal en el camino y se fue a Galacia a hospedarse y aprovechó a predicar la palabra. Y entonces muchos aceptaron a nuestro Salvador Yahshua HaMashiach y las buenas nuevas del reino. Entonces ya ha mejorado el hermano Pablo y se va a predicar a otro sitio. Mientras eso, los judaizantes, los judíos, nuestros hermanos judíos, vamos a decir así, amén, los judaizantes de la tradición del judaísmo venían de nuevo a recuperar la que hayan perdido. Entonces, por esa causa, se escribe esta carta. Entonces, uno de los fundamentos principales para entender el libro de Gálatas, hay que estudiar la tradición de los judíos. Si usted no sabe la tradición de los judíos, que está en la Santa Escritura, que hacen toda la del Nuevo Testamento, ¿no? De eso se trata. Entonces, por esa causa nos relata, ¿no? Yo era antes, ustedes saben, dice así verso 13, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Perseguía de una manera cruel, ¿no?, a la congregación. Entonces, nuestro hermano Pablo en el judaísmo era el número 1 del estudiante de Gamaliel. ¿A cuál Gamaliel viene de? Hillel, que diga, amén, aleluya. Entonces, ¿se acuerdan? En ese tiempo habían 2 seminarios bíblicos, 2 seminaristas hebraicos. Shammai, que vienen los saduceos y fariseos, que diga escribas. Y de Hillel vienen los fariseos, línea. Así que 2, es como decir, 2 teológicos bíblicos hebraicos. Y preparaban ahí pastores, obreros, rabinos. Entonces, el rabino preparado, que es nuestro hermano Saulo, es de Hillel, de Gamaliel, ¿no es cierto? Entonces, el alumno de Gamaliel, preparado en los fariseos de fariseos. Entonces, eso lo cuenta también en el capítulo 1. Ahora, el capítulo 2 nos cuenta que Pablo ha sido, ¿qué te puedo decir?, sujetado, tomado, como quiera llamarlo, como apóstol de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las 10 tribus de Israel. Ya les he explicado, gentiles conversos. Hay 2 clases de gentiles conversos, gentiles de la descendencia genética, de la serpiente. Gentiles conversos son aquellos, los 10 tribus de Israel que fueron esparcidos y convirtieron a ser idólatras paganos gentiles. Entonces, a eso. Entonces, nuestro Salvador vino para recuperar las 10 tribus de Israel. Entonces, a Pablo le da esa gran misión que busque, junte las 10 tribus de Israel, llamado gentil. Entonces, nuestro hermano Pablo fue enviado como ministro de predicación de las buenas nuevas del reino a los gentiles. A Pedro le envía o le da ese ministerio, que diga, ese ministerio a que predique a los judíos. Por eso le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿sí o no? ¿Por qué? Al último nuestro Salvador dice, apaciente mis ovejas. Porque Pedro iba a quedar, ya después cuando muere nuestro Salvador, era líder número 1 que quedaba Pedro para cuidar la comunidad, los que han creído en Jerusalén. Entonces Pedro fue, hermanas y hermanos, preparado para que enseñe a los judíos, presente al Mesías que ha venido a los judíos para salvarlos. Es mentira que Pedro ha sido el primer papa, es mentira. ¿Dónde habla esto? Versos 7 y 8 de capítulo 2. Después, antes que nos gane el tiempo, después en capítulo 2 nos toma el tema principal para entender todas las Santas Escrituras. Es que saber qué cosas son las obras de la ley, bajo la ley,
hacedores de la ley. Si no sabemos qué cosas son las obras de la ley y qué cosas son bajo la ley y qué cosas son hacedoras de la ley, imposible vamos a predicar la verdad de la palabra. Vamos a fallar en todo. Eso es lo que hacen nuestros hermanos cristianos, que fallan totalmente en las Santas Escrituras, porque no saben el significado que son las obras. Las obras de la ley son leyes, tradiciones, costumbres, mandatos de hombres formados por los religiosos del judaísmo. Esas son las obras de la ley. Amén, aleluya. Entonces ya todo eso hemos ya aprendido, y ustedes saben, ¿no? En capítulo 2, verso 16, que nadie será, solamente unos cuantos, porque me está ganando ya el tiempo. Amén, aleluya. Verso 6, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Claro que no es ningún ser humano religioso va a ser justificado por guardar una tradición, mandamiento, regla de los hombres. Nadie. Entonces ya saben qué cosas sobran la ley, ya saben, van a estudiar correctamente la palabra. Entonces, eso, dos cosas importantes es lo que quería decir capítulo 2. Capítulo 3, también, verso 10 nos dice, todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Por esto está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas del libro de la ley. Entonces habla en capítulo 3, verso 10, habla de dos leyes. Leyes del Padre y leyes de condenación. Entonces, ¿quiénes están bajo la maldición o bajo la ley? Aquellos que quebrantan la ley, la instrucción. Cuando hablamos de la ley, estamos solamente hablando de la ley moral, de los 10 mandamientos que son sempiternos. Amén, de eso. Entonces, toda aquella persona, pastor, cualquiera persona que quebrante los mandamientos de nuestro Padre Celestial bajo maldición. En verso 12 y 13 nos dice que nuestro Redentor ha venido a redimirnos de esa maldición, porque todos habíamos quebrantado los mandamientos. Y la ley, ¿para qué ha sido? Para guiarnos al Mashiach, a nuestro Redentor divino. Más adelante, ¿no? Entonces, la ley y la promesa no se contradicen, ni la ley y la fe tampoco. Se necesita, como la obra sin fe está muerta, como la fe sin obra también está muerta. Los dos van. Entonces no puede separar un cristiano la ley aparte, solamente la fe y la gracia. No, estaría totalmente condenado a aquella religión. Los dos van. La ley y la promesa, la ley y la fe. Acuérdense Romanos capítulo 31, verso 31. Capítulo 3. Capítulo 3, 31. A ver si encontramos rápidamente antes que nos gane el tiempo. Amén. Aleluya. Romanos, capítulo 3, 31 es. Luego la fe invalida la ley, ni en ninguna manera, sino que confirma. Así que la fe no invalida, no anula la ley, sino confirma el valor, la certeza de la ley. Entonces todos aquellos que practican la fe, tienen en su corazón la fe, están confirmando la ley, la certeza, valor de la ley, ¿no? Todo esto nos habló, hemos tocado todos esos temas en capítulo 3 y mucho más, ¿no? Solamente puntos importantes estoy tocando. En capítulo 4, el Hijo del Hombre, nuestro Salvador, vino cuando los judíos habían totalmente distorsionado la palabra de nuestro Padre Celestial con sus tradiciones. Más hacían caso a sus tradiciones. En Mateo capítulo 15, usted va a ver ahí, todo según la tradición de los hombres, pues estaban, ¿qué te puedo decir? Alimentando a la gente que cree en ellos, ¿no? Así que a las ovejas que venían a ellos, mayormente no le enseñaban la palabra, sino la tradición, el Talmud, mucha Zohar, numerología, toda esa basura que vino de Babilonia. Entonces, en esa cultura, cuando la palabra de nuestro Padre Celestial totalmente transversado como hoy, vino nuestro Salvador en esa cultura. Por eso dice, amén, aleluya, cuando dice Gálatas 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Altísimo envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. ¿Qué cosa es bajo la ley? Bajo el pecado
de los judíos que conocían la Torá. Habían violado, quebrantado totalmente con sus tradiciones, que estamos igual cayendo nosotros también. Entonces ahora en 21 al 26, ya saben, es una analogía de dos pactos. Agar representa al pacto de la ley y Sarai representa al pacto de la promesa. Acuerda que el pacto de la promesa es primero que antes de la ley. Primero se realiza el pacto de la promesa. Nuestro Padre Celestial le da a Abraham. Y, ¿no es cierto? Después de 430 años viene el pacto de la ley. Es una analogía que hemos explicado ya. Ahora, el verso 26, no es que Jerusalén de arriba es nuestra madre, sino Sarai es nuestra madre espiritual, que como Isaac, por nuestra madre de la promesa, ¿no? Amén. Todo eso nos ha enseñado. Ahora el capítulo 5 nos enseña que el mandamiento, por eso en Gálatas habla la ley moral, la ley ceremonial no toca solamente alguna de la tradición de la circuncisión. Gálatas capítulo 5 nos enseña que en una sola palabra se cumple toda la ley. ¿Qué cosa es? Amar al prójimo. Si usted ama a su enemigo, a su prójimo, está cumpliendo con la ley, porque los 10 mandamientos se han transformado hoy por hoy en 2, pero esos 2 en amor. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo eso hemos aprendido en capítulo 5 y después las obras del Espíritu. Si usted está guiado por el espíritu de santidad, porque el Espíritu Santo no puede decir Espíritu Santo, porque usted tiene que saber el significado de la palabra santo. Simplemente significa separado. Busque usted, pregunte a usted, a cualquier pastor, ¿qué significa la palabra santo? Entonces significa separado. Entonces legalmente se dice espíritu, ruach de santidad, espíritu de santidad. Entonces, si somos guiados por el espíritu de santidad de nuestro Padre Celestial, a la vista de los frutos son rápidamente el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay quien te acusa, no hay ley. Eso y mucho más nos ha enseñado capítulo 5. Y el capítulo 6 nos dice que nos ayudemos unos a otros. Si algún hermano ha caído en algún error, pecado, todos los que están santitos ahí, que no matan ni una mosca, los que son espirituales, amén, tienen que, su obligación es orar, ayunar, levantar en mansedumbre, en amor a esa hermana, a ese hermano que ha caído en cualquier pecado. Todo esto y mucho más hemos estudiado, hermanas y hermanos. Así que no se olviden, vamos a estudiar, hermana y hermano, Colosenses, segunda Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2. Solamente 2 capítulos. Vamos a adornar nuestro estudio de Efesios antes de comenzar con las profecías. Shalom eterno, le amamos mucho. Shalom.